Buenos días, amigos. Desde Madrid, cerca del Palacio de la Moncloa, para todos vosotros, amigos de España, de Alemania, de Italia, Francia, Estados Unidos y Europa. Vamos a hacer un esfuerzo para que este Periscope de las 12:30 llegue lo más lejos posible y al mayor número de gente que utiliza los medios digitales para comunicarse. Estamos utilizando Periscope, una aplicación muy buena que sirve para poder dar charlas, conferencias de un cierto tiempo y con unas limitaciones, pero lo suficiente para poder informar. El periscopio de hoy será el periscopio del cisne negro en el que está sumergida Alemania y el periscopio de la injusticia, el periscopio de la justicia española, el periscopio de Florentino Pérez Rodríguez, con el que tengo mi guerra particular, guerra que pienso ganar en todo tipo de ambientes y medios. Esto no es más que un preparatorio de lo que va a ser el periscopio de hoy. Insisto, Alemania, el Deutsch, Europa, Reserva Federal, Banco de Pagos de Basilea, pero sobre todo el Deutsch, el cisne negro de Alemania. Para empezar os voy a enseñar la prensa de hoy. Mentiras de la prensa de hoy y alguna verdad. Pocas, pero alguna verdad. Primer periódico que vais a ver, El Economista. Desgraciadamente, no hay día que no aparezca cosas como la publicación que veis aquí. Florentino Pérez exige en compensaciones casi 2.200 millones al Estado. Ya ha recibido 1.400 millones. Pero este dinero corresponde a todos los españoles. No puede hacer arbitrariamente nada ni este gobierno, ni el anterior, ni nadie. Le Monde, una de las pocas verdades que aparecen en la prensa de hoy. Aquí tenéis un artículo en francés que es fácil de traducir. La multa que podría hacer caer al Deutsche Bank y cavar prácticamente su tumba. Es una traducción mía literal. Hoy vamos a hablar mucho de Alemania y os juro que nadie os hablará así, no solo ya en España, sino ni siquiera en Europa. Más mentiras. El País, un periódico que ha degenerado completamente desde que fue salvado por la vicepresidenta del gobierno hoy en funciones. Una persona que, en mi opinión, debería plantear a los partidos políticos una seria preocupación. La preocupación consiste en que, en mi opinión, de que PSOE y Podemos deben hacer un esfuerzo de dignidad y solicitar en el Congreso de los Diputados una especie de impeachment para la vicepresidenta en funciones por sus manipulaciones de los medios de comunicación, especialmente de las televisiones. La razón casi es mejor ni sacarla. La sin razón habría que llamarle. No dice más que mentiras. El Mundo, otro periódico que ha degenerado. Un periódico que fue uno de los periódicos más importantes de Europa, reconocido en los Estados Unidos cuando lo dirigía Pedro J. Ramírez. Un periódico que es hoy una sombra de lo que fue. Bien, esto nos dice la prensa de hoy. Y es bueno que lo sepáis porque va todo relacionado. Seguimos hablando de nuestros temas de hoy, pero antes os he preparado una serie de cuadros que son muy importantes. El primero, en el fondo, habla de los problemas de Alemania, de los problemas del neoliberalismo, de qué ha pasado con la soberanía de los países europeos,
de por qué se puede hablar hoy día del Cuarto Reich alemán. Vamos a hablar hoy también de los banqueros y de las prisiones que les esperan. Para los idiotas liberales que cuentan mentiras sobre Alemania y que cuando Alemania pisoteaba los derechos de Grecia y Chipre hablaban como si fueran alemanes, mi desprecio más absoluto. Son culpables como todos, no por acción sino por omisión, o mejor dicho, por repetir como papagayos las mentiras que proceden de la prensa manipulada a nivel mundial. Los banqueros, hay mucho que decir de ellos y sigo pensando que habrá que meter en prisión a muchísimos de ellos. Hablaremos como siempre del Reino Unido. Siempre que se hable de finanzas hay que hablar del Reino Unido, de la Reina de Inglaterra y de la City, del gran clúster financiero de Londres. De Londres, como sabéis, al lado de la Torre e incluso hasta Canary Wharf, la City, un centro espectacular en el mundo de las finanzas y uno de los centros más importantes del mundo. Hablaremos de los CDOs y los CDS algo. Hablaremos también inevitablemente del Banco Internacional de Pagos de Basilea, que sabe perfectamente cuál es la situación del Deutsche Bank en estos momentos. Vamos a hablar del Brexit una vez más, que ha cambiado el mapa de Europa. Me gustaría que vierais los cuadros para que podáis preguntar lo que queráis. Yo los estabilizo un poco y vosotros solo tenéis que fijar la imagen y copiarla. De lo que se trata es de que todos consigamos disponer de una capacidad de análisis que nos permita saber si nuestros gobiernos, nuestros partidos políticos nos mienten, o el Consejo de Europa, o la Comisión Europea. Este titular, como veis, ¿por quién suenan las campanas? Se me ocurrió este verano en Jaca, una mañana en que daba gusto oír de nuevo las campanas, pero que en el fondo vaticinaban agonía, porque la campana que más tocaba precisamente era la que se llama así. Siempre este verano se ha hablado de soluciones, de problemas, de que el mundo está en un momento completamente imposible en estos momentos si no tenemos capacidad para entendernos y para resolver los problemas. El entendimiento no quiere decir que nuestro presidente de gobierno tenga que estar lamiéndole el culo a Angela Merkel, una persona que lo único que podemos decir de ella que es la gran fracasada. Todo el verano hemos hablado de la economía de la información, del poscapitalismo, de lo que el neoliberalismo en su fracaso hizo bien y que en el fondo está ayudando a destruirlo. El neoliberalismo nos ha traído, y la veremos pronto, la extinción de los bancos, por descontado todos los españoles, pero también los bancos más importantes de Europa, incluido el Banco Central Europeo. A mis amigos de Zaragoza que dicen que el euro no desaparecerá nunca, solo les puedo decir que la ignorancia desgraciadamente provoca grandes desastres a lo largo de la historia. El euro morirá porque fue creado por un capricho de Aznar y no tiene ninguna posibilidad de futuro. El cisne negro del que hablaremos a las 12:30, el cisne negro del Deutsche Bank, el cisne negro que en el fondo está denunciando Estados Unidos, el cisne negro se cargará a Alemania y si no hacemos las cosas bien posiblemente se cargue Europa. Hoy voy a explicar muy bien todo el proceso, por qué se ha modificado la Unión Bancaria Europea, por qué no tiene consistencia ninguna en estos momentos y por qué Alemania puede ser peligrosa cuando venga para abajo. Solo hay que recordar
la Segunda Guerra Mundial y a Hitler con sus divisiones moviéndolas de lado a lado como un loco, cuando ya Rusia había dominado prácticamente todos los territorios que había hasta Austria y ya solo le quedaba avanzar hacia Berlín. Alemania es peligrosa cuando está encerrada, pero en este momento no tiene fuerza suficiente para poder hacer absolutamente nada. Hablaremos del cisne negro alemán y fundamentalmente de la economía, de los bancos, de las deudas que tiene España con los bancos alemanes, de las deudas que de alguna manera, de las cuentas que en el Banco Central Europeo existen tanto de Alemania como de España y que en el fondo nos demuestran que el Banco Central Europeo está montado solo para beneficiar a Alemania y algo a Francia. Y hablaremos de Florentino Pérez Rodríguez y de la injusticia. Hablaremos de que no se puede comprender en pleno siglo XXI que un palco como el del Real Madrid sea visitado, cuente con la presencia de presidentes de gobierno españoles, expresidentes, presidentes de comunidades autónomas, presidentes de diputaciones, de cabildos, alcaldes de ciudades importantes y menos importantes, empresas públicas, presidentes de cualquier tipo de organización que pueda conceder un contrato. El palco del Madrid nos hace pensar que si un ministro de Justicia está ahí, es un pésimo ministro. Y de hecho denunciaremos hoy o mañana a todos los ministros de este país, sean de Justicia, sean de Obras Públicas, sean de lo que sea, que beneficien a empresarios particulares, sean quienes sean. He dicho que estoy en una guerra privada con Florentino Pérez Rodríguez, sencillamente porque no admito que a base de mentiras se puedan emprender procedimientos. Y más grave todavía, que cuando consigues sobreseimientos, sigas en los tribunales superiores, muchas veces basándose en hechos falsos, completamente prejuzgados por un señor que en su día inició una cacería contra el periodismo español. El juez Velasco tiene en sus manos la posibilidad de aclarar el trabajo de Econ Line Management Reputation, que como recordáis se dedicaba a mejorar la imagen de los políticos, pero más que eso, a ver quiénes denunciaban a los políticos, periodistas particulares, quien fuera. Están hoy imputados altos cargos de la Comunidad de Madrid. Hoy están imputados por 1000 razones más gente de Valencia. Hoy está Florentino Pérez Rodríguez, por primera vez tuvo que aguantarse las ganas y tuvo que ir a los juzgados de la Audiencia Nacional. Allí reconoció que había pagado 300.000 euros a un señor Alejandro de Pedro que hoy está imputado. Y el juez le dijo que no se creía sus manifestaciones. Lo que en realidad Econ Line hacía era controlar las televisiones españolas, entre otras la 4, los programas que gestionan algunas empresas como Producciones Mandarina, empresa lógicamente que trabaja para la 4, en la que quien manda de verdad es la 4. Y quien decide si un periodista sale o no sale es la 4, el señor Basile. Pero ¿por qué el señor Basile dice que un periodista sale o un director de programa como Jesús Cintora sale? Eso es lo que tenemos que aclarar y aclararemos en estos periscopios estos próximos tiempos. En España no hay poder judicial constitucional independiente y pedimos a los partidos políticos, especialmente a PSOE y Podemos, que recuperen la dignidad y estén dispuestos a hacer una reforma constitucional completa en la que la justicia sea independiente, tenga sus presupuestos, los jueces elijan a sus jueces y no tengan excusa alguna para decir que nadie puede entorpecerles su carrera judicial a los jueces.
Los jueces no pueden tener miedo, como no pueden tener miedo los periodistas. Si los jueces tienen miedo y los periodistas tienen miedo, la justicia no existe. Y esto es lo que tienen que resolver los partidos como Podemos y PSOE, a pesar de los errores que han cometido, porque del PP nunca podremos esperar que exista justicia. Pido también que se produzca un impeachment de la vicepresidenta, una especie de reprobación en el Congreso, por sus actuaciones continuadas, unas en el propio Parlamento, otros por haber considerado que el Parlamento solo estaba para que ella, con su división Aranzadi, elaborara leyes, proyectos de ley, que iban luego al Congreso y con su mayoría absoluta no permitían modificar ni una sola coma. Una persona así, que ejerce de vicepresidenta y que se carga de alguna manera el Congreso de los Diputados y el Senado, no merece seguir siendo vicepresidenta. Menos todavía por lo que ha hecho con la justicia, menos todavía por lo que ha hecho con la prensa y televisión española. Tú no puedes salvar a una televisión y hundir a un periódico o echar a un director de periódico, aunque sea de forma indirecta. No nos chupamos el dedo. No nos chupamos el dedo, señora vicepresidenta. Y por eso mismo queremos que Partido Socialista y Podemos, apoyados por los nacionalistas y quien haga falta, que solicite una reprobación total de su actuación al frente de los departamentos que ha estado, sencillamente porque para empezar no tenía preparación suficiente y segundo, porque ha terminado haciendo lo que hacen los malos políticos, utilizar el Estado para su propio beneficio y para salvar a Mariano Rajoy. Hemos dicho que hablaremos del cisne negro del Deutsche Bank, que puede hundir Europa, y hablaremos del cisne negro de la justicia, en la que Florentino Pérez Rodríguez tiene un peso importantísimo, por el que también hemos solicitado que se formalice una comisión en el Congreso que analice todas las querellas o demandas administrativas y mercantiles que ha formalizado Florentino Pérez Rodríguez y sus abogados a lo largo de los últimos años, especialmente desde que es presidente del Real Madrid. Nuestra teoría es clara. Frente a la opinión de los abogados que trabajan para él, Florentino Pérez Rodríguez no es respetado, todo lo contrario. Florentino Pérez Rodríguez es considerado por el pueblo español, de la gente que vota a PSOE y a Podemos, por descontado, pero también la gente que vota al PP y Ciudadanos, que Florentino Pérez Rodríguez es un cisne negro. A las 12:30 hablaremos de esto y de muchísimas cosas más. Saludos a todos, amigos. Merece la pena escucharlo en directo.